Hola, este vídeo es una breve presentación del posgrado online en terapia Gestalt relacional y de campo que ofrecemos desde Terapia 2 Formación. Este curso es un curso totalmente online de unos 10 meses de duración, desde septiembre-octubre hasta junio-julio, que se centra sobre los fundamentos teóricos de la terapia Gestalt y su aplicación práctica. En terapia Gestalt hay diferentes líneas desde los inicios de la terapia Gestalt, una línea muy extendida en el ámbito hispanohablante es la que se ha venido a llamar la Gestalt ateórica, y aquí vamos a presentar una Gestalt teórica, una Gestalt que se desarrolló sobre todo a partir de Laura Perls, Paul Goodman y un grupo de terapeutas que se estableció en Nueva York, en el Instituto de Terapia Gestalt de Nueva York, y que después se extendió por muchísimos más lugares del mundo, y ha habido mucha gente que trabaja desde el prisma de la Gestalt, de la teoría sobre la que se sustenta la terapia Gestalt de este corte. Es un curso que está dirigido ya a profesionales, no es un curso para gente que comience, sino que damos por sentado y que los alumnos y las alumnas tienen una formación previa como terapeutas Gestalt y trabajan ya con pacientes. La idea de este curso es presentar, profundizar y a las personas que no la conozcan, presentar toda la base teórica que tiene esta tradición de la terapia Gestalt. Esta base teórica incluye temas como la intersubjetividad, por ejemplo, el aquí y ahora como método terapéutico. Hablaremos de cosas como el proceso de contacto y el contacto como núcleo, como idea fundamental de la terapia Gestalt, de la frontera contacto y la manera en que la persona está en contacto con el mundo. Hablaremos de teoría del self, de las funciones del self, que incluyen la función personalidad, la función ello, la función yo. Hablaremos de modalidades de contacto, la introyección, la confluencia, etcétera, conceptos como el apoyo, que es fundamental, y la diferencia entre apoyo y confrontación como manera de trabajo. Hablaremos de teoría de campo y de cómo la teoría de campo plantea una comprensión de la persona que tiene mucho que ver con la frase de Ortega y Gasset, de la famosa frase yo soy yo en mis circunstancias, es decir, solo podemos comprender a la persona teniendo en cuenta que está en relación con el entorno, y desde ahí podemos hacer, y en psicoterapia tenemos que tener en cuenta el entorno que se crea en la situación terapéutica. Y hablaremos también de fenomenología, como una línea filosófica que tiene conceptos muy interesantes para ayudarnos a retirar nuestros preconceptos y poder estar de la manera más potente posible o más cercana posible con la realidad de lo que ocurre en el encuentro terapéutico. La idea o el objetivo es que cuando acabes esta formación puedas tener una mirada relacional y una mirada de campo en tu práctica. Es decir, que puedas incorporar más elementos de visión de campo y de formas de intervención que tengan que ver con un uso de la relación terapéutica para la propia relación, para la propia terapia. Esto puede darte nuevas formas de abordar tus procesos psicoterapéuticos. Esta es la idea, como mínimo. Algo que ha sido una motivación o algo que ha interesado mucho a las personas que han participado en nuestros programas hasta ahora tiene que ver con el desarrollo que se ha hecho en las últimas décadas de una psicopatología de tipo gestáltico. La psicopatología clásica, si pensamos por ejemplo en el DSM o algo así, siempre ha sido muy criticada desde el punto de vista de la terapia Gestalt porque tiende por muchas razones, pero una de ellas es que encasilla a las personas. Hay una sensación de que hay un enfoque que describe a las personas como enfermas y que las encasilla en esa enfermedad. Esto siempre ha sido muy criticado, pero desde hace muchos años se está elaborando cada vez más una psicopatología de tipo gestáltico, en la cual se utilizan los criterios diagnósticos clásicos como el narcisismo, el trastorno límite, la depresión, la ansiedad, etc., para entenderlas para proporcionar un mapa de comprensión a los terapeutas que sirva para el trabajo terapéutico. Es decir, que permitan a los terapeutas tener unas ideas más claras respecto a, por ejemplo, en qué consiste la experiencia de un trastorno de pánico o en qué consiste la experiencia borderline,
y que nos permita también entender mejor cómo nos sentimos los terapeutas en un contexto de estar trabajando con alguien con este tipo de experiencia. Porque el planteamiento de campo tiene que ver con que en la situación terapéutica, tanto paciente como terapeuta, vamos a co-crear la experiencia, aunque sea una experiencia de tipo psicopatológico. De manera que bueno, se está desarrollando toda una psicopatología gestáltica que está despertando muchísimo interés, y muchas de las personas que han participado en nuestro posgrado encuentran que justamente el posgrado lo que da es la base teórica para poder entender este tipo de psicopatología. Digamos que la psicopatología gestáltica, que nos habla de cómo abordar un proceso depresivo, justamente utiliza un abordamiento como el que contamos en la teoría de aquí, que tiene que ver con el campo, que tiene que ver con los procesos, tiene que ver con la idea de apoyo, etcétera, etcétera. De manera que en esta formación podrás tener las bases teóricas para comprender todo esto. Por otro lado, el formato de la formación es un formato no usual, porque lo más común en terapia Gestalt suele ser, en las formaciones en terapia Gestalt, suele ser tener cursos intensivos, un fin de semana, por ejemplo, en que hay muchas horas, en que ahí se hacen las explicaciones teóricas y se hace el trabajo práctico, etcétera, etcétera. Aquí la idea no es esa, la idea es para poder facilitar a muchas personas poder participar, es que el trabajo, y también para facilitar la asimilación de lo que vamos haciendo, el trabajo va más gota a gota. Hay una cierta cantidad de horas de dedicación semanales, con una parte muy importante que la persona se puede autogestionar. Hay un trabajo consistente en leer unos textos y ver unos vídeos pedagógicos que hemos elaborado, son unos vídeos y unos textos que van desglosando los conceptos de una forma progresiva y están escritos con una finalidad pedagógica y con casos, con ejemplos y con una construcción progresiva de los conceptos. Y las personas tienen que leer esto. También hay una serie de ejercicios de reflexión para hacer unos breves escritos en los que la persona, las alumnas, los alumnos reflexionen sobre su práctica, es decir, en mis casos, en mis sesiones de terapia, cómo veo que aplica este concepto que hemos visto en teoría, es decir, para ayudar a hacer el puente entre la teoría que estamos viendo y mi propia práctica. Y todas las semanas, excepto una semana de cada 3, que hay una semana de descanso, pero más o menos durante todas las semanas, hay una sesión por Zoom que es de tipo teórico. Son 2 horas y media y en estas sesiones teóricas se hacen experimentos vivenciales en grupo grande, en grupo pequeño, haremos sesiones de terapeuta, paciente, observador, haremos sesiones de modelaje, de demostración, y abordaremos también dudas, temas teóricos, etc. Es decir, que esas 2 horas y media de trabajo presencial y después el tiempo a lo largo de la semana que se tiene que dedicar a leer los textos, ver los vídeos y hacer estos trabajos. Es una formación bastante densa, tiene mucho material y hay un trabajo progresivo y una vuelta a temas para que poco a poco se pueda ir entendiendo. Los planteamientos que se ofrecen aquí son planteamientos bastante revolucionarios y no son sencillos. Entender el paradigma de campo, por ejemplo, es difícil porque estamos en un contexto cultural ahora mismo extremadamente individualista. Entonces, llegar a pensar cómo las personas estamos en interacción unas con otras y cómo eso afecta a todo lo demás va en contra de nuestro contexto cultural. Entonces, vamos a estar progresivamente en diferentes vueltas y en diferentes niveles de acercamiento teórico y iremos viendo todos estos conceptos. Y bien, no lo quiero alargar más. En nuestro canal de YouTube hay muchos vídeos en que explicamos muchos de los conceptos que se verán y hay un vídeo más largo que describe con mucho más detalle en qué consiste el posgrado. Hay mucha información en la página web de Terapiados, en la descripción de este vídeo, en YouTube también, y bueno, y en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Y no quiero acabar sin nombrar a los miembros del equipo. El equipo de Terapiados tiene varios profesionales, pero quienes seguro que vamos a estar acompañándoos en esta formación somos Cristina de la Cuadra, Carmen del Barrio, Jeffrey Varela y yo, David Picó. Es posible que haya más personas, pero nosotros 4 estaremos seguro. Y nada,
espero que haya servido este vídeo, que no se te haya hecho muy largo, no como otros que grabo, y que si necesitas información o bien la puedas encontrar en internet o bien no tengas ningún problema en ponerte en contacto con nosotros y te daremos toda la información que necesites. Así que muchas gracias por escucharme y nada, espero que quizá nos lleguemos a conocer. Un saludo.